Hello, my name is Natalia Velázquez. Hello, my name is Paula Carreño. Today we are going to see subject pronouns and object pronouns, possessive pronouns and possessive adjectives. Bueno, vamos a empezar con los subject pronouns y los object pronouns. Primero, vamos a recordar la estructura del presente simple, que va acompañado de un sujeto, el verbo y el objeto. Listo. Que en este caso es el sujeto en donde recae la acción. Okay. Los sujetos son I, yo, he, él, she, ella, it para cosas o animales, you para ustedes, we, nosotros, they, ellos. Y aquí me para I, him para he, her para she, it para it, you para you, us para we y them para they. Vamos a recordar que todos los verbos comienzan con tú. Por ejemplo, to read, que en este caso es leer. Cuando los conjugamos se les va el to. Recordemos que para he, she y it, que son terceras personas, se debe añadir una S al final. Vamos a explicar en qué consisten los subject pronouns. Los subject pronouns son el sujeto en el cual recae la acción. Me para I, you para you, him para he, her para she, it para it, us para we, you para you y them para they. En este caso, me, you, him, her, it son para singulares y us, you, them son para plurales. Vamos a ver el ejemplo de los subject pronouns. El primer ejemplo es para singular. Dice, he gave the food to me, que traduce, él me dio la comida. En este caso, me es el sujeto en el que recae la acción. Sería el object pronoun. Y he es el subject pronoun, que es el sujeto que realiza la acción. Este ejemplo es para plural. Dice, he gave the food to us, que traduce, él nos dio la comida. Us sería nos, de nosotros, que es el sujeto donde recae la acción. Y he, el sujeto que realiza la acción, que es el que da la comida. Explícanos en estas dos oraciones dónde está el subject pronoun y el object pronoun. En la frase singular vamos a usar Anna cooks to him rich. Anna es el subject pronoun y him es el object pronoun. Anna le cocina rico. En plural vamos a usar Anna cooks to Tim rich. Anna es el subject pronoun y Tim es el object pronoun. Como en este caso, Anna sería she, vamos a agregarle la S al verbo y ahí lo estaríamos conjugando. El verbo natural sería to cook. Pero como lo estamos conjugando con she, que es ella, se le agrega una S y se borra el to. Entonces recordemos que el object pronoun es el sujeto donde recae la acción. Todos los verbos están seguidos del to, pero cuando los utilizamos en las oraciones, estos se conjugan y en ese caso el to desaparece. Naturalmente todos los verbos llevan un to al inicio, pero cuando los conjugamos pues el to se desaparece. Para las oraciones en presente simple, cuando usamos she, he o it, que son las terceras personas, el verbo se conjuga de una manera diferente y esto se hace poniendo una S al final. De esta manera el verbo ya quedaría conjugado con las terceras personas del singular.
Vamos a hablar del verbo to belong, que traduce pertenecer a. El to tiene otras funciones. Se puede traducir como a, al o hacia. Siempre que en español decimos pertenecer, va acompañado por pertenecer a. Entonces por eso vemos el to al final. Cuando utilizamos el verbo to belong, sabemos que como lo habíamos dicho anteriormente, al hacer una oración, el verbo se conjuga y ya no es necesario que lleve el to. Entonces el verbo sería belong to, porque traduce pertenecer a. Veamos un ejemplo. En esta oración, el sujeto es the car, que en este caso sería it, que hace referencia a una cosa o a un animal. Por ende, al conjugar el verbo debemos ponerle una S. Como lo habíamos dicho anteriormente, los verbos se conjugan con terceras personas con una S al final. Y el to hace referencia a. Entonces nuestra oración diría, the car belongs to Victor, que quiere decir, el carro pertenece a Víctor. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Tenemos la frase, they don't belong to dancer group, que traduce, ellos no pertenecen al grupo de danza. Que en este caso, to hace énfasis en a, es el que reemplaza a. Y aquí, como podemos ver, ya se conjugó el verbo, el cual ya no tendría que ir el to aquí adelantico. Ahora haremos un pequeño recorderis de los artículos a y an, que se traducen como un o uno. An se utiliza cuando la palabra que sigue está precedida de una consonante. Y an cuando la palabra que sigue está precedida de una vocal. En este caso utilizamos an porque la palabra que sigue inicia con una vocal. Y en este caso utilizamos a porque la palabra que sigue está precedida por una consonante. La primera oración dice, I have an apple. Yo tengo una manzana. La segunda traduciría, they buy a computer. Ellos compraron un computador. Ahora completa las dos frases. En este caso, como inicia con una vocal, entonces sería an. Y la frase diría, él come una naranja. En la siguiente frase sería acompañado con la A, ya que la siguiente palabra viene acompañado con una consonante. Y la frase diría, ella corre una carrera. Recordemos que como conjugamos los verbos, agregamos una S al final, porque he y she hacen parte de la tercera persona del singular. Ahora recordaremos los adjetivos demostrativos. Empezaremos con this, que hace referencia a esta. Los que están en esta columna son para singular y los que están en esta es para plural. Cuando hablamos de this, que traduce esta, es de los objetos que están cerca. Por ejemplo, este marcador, porque está cerca. That traduce eso o esa, que hace referencia a un objeto que está lejos. Aquí también podría ser esto o esta, están cerca. Eso o esa, que están lejos, del singular. El plural funciona de la misma manera. This es para estos plurales o estos plurales también, que están cerca. Y dos para esos o esas.
escaneos. Ahora haz un ejemplo con lo que hemos aprendido hasta el momento. Ok. Bueno, en este ejemplo podemos observar que vamos a utilizar this. Entonces, la oración dice, this marker belongs to Natalia. En este caso, this hace referencia a este marcador es de Natalia, pertenece a Natalia. Aquí hicimos esta conjugación con la S porque marker hace referencia a un objeto, que en este caso sería it. Y ya sería belongs to Natalia. Bien, recordemos, this es este porque está cerca. Marker es un objeto. Por lo tanto, conjugamos el verbo con la S al final. Y utilizamos el to, que traduce a. Entonces la oración diría, este marcador pertenece a Natalia. Vamos a continuar con los possessive pronouns, que son en función al pronombre. Más adelante veremos la estructura. Para comenzar, mine traduciría mío. His traduciría suyo. Para él, hers, suyo. Para ella, it, su. Para objetos, animales o cosas. Yours traduciría vuestros. Ours traduciría nuestros. Y theirs, suyos. Veremos la estructura de cómo se utilizan los possessive pronouns. Vemos que los pronombres posesivos hacen la función del pronombre. La diferencia es que está al final. Si recordamos, los subject pronouns van al inicio, que es el sujeto que realiza la acción. En este caso iría al final, pero funciona en función al pronombre. Veamos esta oración. This book is mine. Como habíamos visto anteriormente, this hace referencia a este. Entonces, este libro es mío. Mine sería el possessive pronoun. En este caso, the dress is her. El vestido es de ella. Hers hace la función del possessive pronoun. Is this book yours? Esto es una pregunta. Recordando la estructura del presente simple, en pregunta el verbo se pone al inicio. Is, this, que ya habíamos dicho anteriormente que es este, book, libro, y yours traduce tuyos, como lo habíamos explicado anteriormente. Entonces, ¿este libro es tuyo? Por último, veremos los possessive adjectives. Es importante recordar que los adjetivos son palabras que describen a una persona o a una cosa, o un lugar también. Digamos, este hombre es alto, es bajito. En este caso, los possessive adjectives describen la palabra que va después. Entonces, my sería mi. His traduce su, para él. Her, su, para ella. It, su, para cosas. Your traduce vuestros. Our
nuestros, y their, de ellos. Veremos unos ejemplos acerca de los possessive adjectives. This is my house. Ya habíamos hablado anteriormente de que this traduce este porque está cerca y es uno solo. Por lo tanto, dice, esta es mi casa. Mi funcionaría como pronombre adjetivo de casa. Por eso va antes de casa. Siempre los adjetivos van antes de la cosa que describen. Veamos el segundo. This is his bicycle. This porque es una sola, entonces sería esta es su bicicleta. Su funciona como adjetivo posesivo de bicicleta, que hace referencia a él. Veamos esta oración. Dice, these are books. ¿Qué pronombre utilizarías para completar la frase? Ok. Yo utilizaría their. Dice, these are their books. Estos son sus libros. Muy bien. These, porque hablamos de varios, no hablamos de una sola, sino de varios. Are, porque sabemos que cuando son plural se utiliza are. They, que hacen referencia a sus, de ellos. Y books. Para finalizar, recordemos, el subject pronoun va al inicio, que es el sujeto que realiza la acción. I, he, she, it, you, they, they. El object pronoun es el sujeto en el que recae la acción. Es diferente al subject. El subject es quien la realiza y el object quien la recibe. El possessive pronoun va en función del pronombre, pero va al final. Un ejemplo, este libro es mío, va al final. Y el possessive adjective funciona como un adjetivo de posesión que va antes de la palabra, es decir, la describe. En este caso, my dog, que traduce mi perro.